Veamos ahora los tipos de accesos que tenemos en una jerarquía de un solo nivel. Cuando tenemos clases, sus métodos y sus atributos pueden tener dos tipos de accesos. Uno es público y otro es privado. Veamos un ejemplo de cómo podemos utilizar ambos y para qué nos sirve cada cosa. Por ejemplo, vamos a crear un atributo público, public, vamos a decir email. El perfil ahora tiene un atributo que se llama email. Vamos a crear rápidamente una instancia. Instancia myProfile es igual a new myProfile. Con un atributo público podemos hacer lo siguiente. Podemos simplemente asignar a la instancia de mi perfil, decir que email es igual a bernardo@correo.com. Y simplemente podemos mandarlo a llamar con echo inst myProfile y a nuestro atributo email. Si nos vamos entonces a la línea de comandos y ejecutamos php, se llama el ejercicio, access visibility, y listo, bernardo@correo.com. Podemos tener diversos atributos, por ejemplo, public name, public last name, etc. Un atributo público entonces podemos asignarlo y tener sus datos directamente. Sin embargo, ¿cuál es el problema que podríamos encarar bajo esta metodología? Lo primero es que el usuario puede decir, yo quiero ingresar un correo sin que tenga formato de correo. Podemos decir, Bernardo, siendo que esto realmente no es un correo, sino es simplemente una cadena. Lo que podemos hacer entonces es volver el atributo, en este caso privado, vamos a decir que sea private, y ahora ya no podemos tener acceso directamente a él. Es decir, si queremos accederlo, nos va a decir, no se puede acceder a la propiedad privada. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos crear un método público que es el que va a tener acceso a dicho atributo. Por ejemplo, public function get email. Y esto lo único que va a hacer es regresar nuestro atributo de email con return this email. Ya no lo haríamos de esta forma. Vamos a comentar esto momentáneamente y ahora vamos a asignar el valor de correo inicialmente a simplemente una cadena b@correo.com. Vamos a utilizar el método público porque como es privado no podemos accederlo directamente. Entonces vamos con getEmail. Vamos a probar nuestro código, limpiamos y ejecutamos otra vez. b@correo.com. Esto no tiene mucho sentido sino hasta que tratamos de asignar el correo. ¿Cómo podríamos asignar el correo? Con lo siguiente. Con un public function setEmail. ¿Cuál sería la ventaja de tener un setEmail? Con this email igual a un parámetro que le vamos a pasar a nuestro método. En este caso va a ser email. Sin embargo, esto es relativamente sencillo, pero lo que ahora podríamos implementar son reglas para la asignación de nuestro correo. Es decir, con esto ya podríamos validar que lo que ingresa el usuario es un correo de verdad y no simplemente una cadena. Para esto nos sirven la diferencia entre métodos públicos y métodos privados. Adicionalmente, un método privado puede ser un método que vamos a utilizar internamente en nuestra clase, pero digamos que el programador que llegaría a implementar nuestra clase o llegaría a utilizar nuestra biblioteca no tendría forma de o no tendría necesidad de hacer uso de esa funcionalidad. Como por ejemplo sería un private function get details, por ejemplo. Y aquí podríamos implementar alguna funcionalidad para obtener nuestros datos de manera privada, pero lo que podríamos hacer con esto es obtener datos de quizás una base de datos, por ejemplo. Es private, listo. Con este método, que al final de cuentas la instancia no va a tener acceso, internamente nosotros sí podemos hacer uso de ellos y mantienen nuestra interfaz pública más limpia y más intuitiva para el usuario final.